Sí, ya. Sí, mi estimado. Atento a Qué, la ponencia del qué estimado gusto Vitaly. ver. Qué gusto verte, Ronnie. Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, listo para poder colaborar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Para los participantes, bueno, vamos a contar con la disertación del teniente perito en criminalística, Ronnie Ruiz. Es también del país del Ecuador. Es también compañero de Ricardo. Bueno, Ronnie es máster en criminalística, experto en perfiles criminales y pericias, disertante, así que realmente un honor. Tuvimos la suerte de compartir una pequeña charla la semana pasada. Súper eh, eh, capaz, una magnífica persona en lo poco que hemos hablado. Así que más que agradecido, Ronnie, con tu presencia. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla, si me lo permiten. Sí, todo tuyo. Perfecto. ¿Me confirma si se ve en pantalla? Se ve excelente, Ronnie. Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Eh, Como ya lo había mencionado el estimado anfitrión, mi nombre es Ronnie Ruiz. En esta oportunidad voy a poder tratar con ustedes un tema bastante interesante que no se necesita conocimientos previos para poder entenderlo, ya que se lo trató de elaborar de una forma comprensible y fácil de entendimiento. En esto lo que nos está acomplejando actualmente mediante la situación de las TICs, mediante la utilización de sistemas informáticos y qué tan vulnerables son nuestros adolescentes, niños, niñas, en este tipo de situaciones y ser presas fáciles de este tipo de depredadores de las redes sociales. Entonces, el tema titulado que vamos a tratar es perfilación criminal en delitos infantojuveniles en la web. Empezamos. Primero, para poder entender de lo que vamos a hablar, es necesario tener una noción básica de lo que es la perfilación criminal. Es un proceso de análisis en el cual se requiere una gran cantidad de conocimientos en las áreas de psicología, sociología, criminología, criminalística y estadística para poder entender el tema de cómo nosotros estamos tratando estos temas de carácter social prioritario, más que todo de seguridad, para dar una noción de que no somos improvisados, sino todo tiene su razón de ser y aquí vamos a dar la explicación del porqué. Ahora, otra situación que nosotros tenemos que entender y es comprender esta pregunta que nos formulan, ¿qué es la delincuencia en sí? La delincuencia, a diferencia del delito y de los delincuentes, puede entenderse como como un fenómeno social, que es el objeto, pero determinado en el que confluyen cotidianamente diferentes expresiones delictuales o criminales que afectan a las personas, el patrimonio, la propiedad y la sociedad en términos generales. Es la percepción que nosotros tenemos de determinado sitio, determinado país, ciudad, cantón o vecindario en el que nosotros estamos relacionando o interactuando socialmente. A ello, cabe destacar que son 5 los factores fundamentales para el estudio del tema que acabamos de mencionar, entre ellos la víctima, que en términos jurídicos o simples reconocemos que es el objeto pasivo de la agresión. O sea, la persona que recibe la agresión, el daño o la afectación patrimonial, emocional o física de determinadas actitud punible. El victimario es el sujeto activo de la agresión, es quien obra en contra de otra persona, el que violenta el derecho, de forma consciente, inconsciente o con dolo, que es la acción positiva de causar daño. También tenemos lo que es la situación. La situación engloba más que todo las circunstancias y el espacio, el medio físico en el que nos encontremos, dentro del hogar, fuera del hogar, en el trabajo, en la calle o en un lugar de recreación. Los factores micro y macro sociales vienen traducidos con el aspecto de qué es lo que nos dice la sociedad, qué es la situación de control social que nosotros ejercemos, por ejemplo, los valores ético-morales inculcados desde el hogar, qué es lo que dirán los vecinos, qué es lo que dice la religión.
Y los macrosociales estamos emprendidos, por ejemplo, en los medios de comunicación, la prensa, qué es lo que nosotros vemos, qué es lo que consumimos a diario. Dependiendo del lugar o de la persona, al momento de encender el televisor y observar las noticias, ¿qué tipo de noticias o qué tipo de reportajes o videos somos los que nosotros consumimos? Algo amarillista, parte sensacionalista del periodismo, en el que se enfoca donde hay cuerpos tirados en las calles, baños de sangre, robos en tal parte, cómo esto influye en la psique o en la psicología social. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Usted determina o sataniza determinado lugar porque allí roban, allí matan, allí violan o alguna situación cuando en toda su vida no le pasó afortunadamente nada por ahí, pero ya es la situación, la psicosis en la que nosotros nos encontramos. A esto también recorre la reacción social formal e informal. La reacción social se determina en los medios punitivos o de control social que nosotros entregamos como sociedad y como Estado eh, legalmente constituido. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, determinado de la forma eh, informal, ¿qué es lo que nos dice? Robar está mal. ¿Qué es lo que nos dice la religión? Robar es malo o es pecado. ¿Y qué es lo que nos dice el derecho penal en tal caso? Si la persona que aquel que robe, se apropie del bien ajeno mediante fuerza, alguna situación, será sancionado con pena reclusiva de libertad de tales y tales años, dependiendo de los factores. Entonces, ¿qué es lo que nos da de notar esto? Que nosotros al momento de formar o de convivir en sociedad vamos a tener que aplicarnos a cierto tipo de condiciones tanto sociales, éticas y de comportamiento y conducta humana, y es por ello que nosotros podemos determinar qué comportamiento es aceptable, qué comportamiento es deplorable, y también recordemos qué es lo que nos ha enseñado la historia, que no todo lo que hoy en día es bueno significa que en 10, 20, 30 años siga siendo bueno. De igual manera, no todo lo que hoy es malo a futuro sea bueno, o sea, siga siendo malo. Bueno, entonces esta es la situación que posterior podemos profundizar. Pueden enviar sus comentarios o si tienen algún tipo de dudas, pero bueno, a lo que venimos. ¿Cómo prevenir este tipo de delitos en nuestros adolescentes? Pero en sí, todos, absolutamente todos los que estamos aquí presentes, pasamos por esta etapa tortuosa, algunos, otras que no lo queremos volver a pasar, en donde siempre se va a ver conjugado una serie de emociones físico y ambientales, más que todo biológicas, en donde hay cambios hormonales que más que todo, por el cambio hormonal, no nos podemos ni siquiera entender ni nos soportamos. Y recuerden, hagan sentido intrínseco, de sentido mea culpa usted, cuando era adolescente, cuando estaba en esta fase de aquí, era rebelde, cómo lo controlaron sus padres, funcionó o no, y qué es lo que estamos haciendo ahora para nuestros, llámese, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestras personas que están a nuestro cargo y tutela. Recordando que el adolescente es una persona joven que inicia la pubertad y que aún no es adulta, pero ya busca deseos de libertad, que quiere experimentar, quiere soltarse del yugo de paternalista o quiere vivirse por sí mismo. Entonces siempre va a generar cierto tipo de conflicto en el cual yo he escuchado varias madres que dicen, yo conocía perfectamente a mi hijo, conversábamos, nos reíamos, ahora se cierra en el cuarto, solo pasa de mal humor y no quiere decir nada y está colgado de ese bendito teléfono, de esa bendita computadora y no la suelta. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Y qué es lo que sucede? Que durante la adolescencia un niño presenta cambios físicos, hormonales y del desarrollo que marcan la transición a la edad adulta. Es un momento bastante complicado en sí. Por eso dice adolescentes, el nombre, adolece, todo les duele. Absolutamente, todo les duele, todo les ofende. Y dependiendo de la situación de los privilegios que nosotros entreguemos a nuestros adolescentes, nuestros muchachos, estos van a tener cierto tipo de valoración de qué es lo bueno, qué es lo primordial, qué es lo necesario. Y recordemos que hace unas 3, 4 décadas anteriores, esto de la tecnología era completamente neófito, era un mundo completamente inimaginable. Y ahora, el hoy por hoy, estos tiempos, y no cometamos el error de decir, en mis tiempos no había esto, no. Si usted está viviendo en este momento y lo está experimentando, ya es su tiempo. Entonces, lo que nos queda como padres es adaptarnos
y poder evolucionar y aprender ahora sí de aquellos a quienes nosotros enseñamos a caminar, andar en bici, y más que todo, ¿para qué? Para tener un sentimiento de pertenencia y con ello poder ayudarlas oportunamente cuando detectemos cierto tipo de factores que no son beneficiosos o que son alternativas potenciales dañinas en contra de su integridad física, sexual, psicológica y emocional. Ahora bien, aquí es lo que vamos. Hay grupo de personas adultas eh, que tienen cierto tipo de fetiches o cierto tipo de clichés con esta parte del desarrollo sexual y físico de los adolescentes, en los que utilizan el engaño para obtener su satisfacción o su gratificación sexual, en los cuales tenemos tres temas que son bastante conocidos y los que no, pues los vamos a aprender a diferenciar en este momento. Por ejemplo, ¿qué es lo que consiste el grooming? Que es una situación que tiene un adulto que acosa sexualmente a un niño o una niña mediante el uso de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, en el que crean perfiles falsos en las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat y Omegle, que es una de las últimas que han generado cierto tipo de impacto, en especial por los influencers, en los que incluso hacen retos absurdos de ver quién consigue más novias o quién consigue más besos o quién consigue cierto tipo de capturas de pantalla en donde los adolescentes están exhibiendo algún tipo de situaciones que ya fuera o rayan la parte bizarra. También tenemos lo que es el sexting, que es una tendencia entre adolescentes, la cual consta de enviar fotografías con poca ropa o sin ella, la cual acelera los primeros encuentros sexuales en niños, niñas y adolescentes. La famosísima pásame el pack, pásame el nude, o se filtró X situación de alguna compañera, las fotografías, ahora el que menos tiene es un teléfono al alcance de la mano, y con el desarrollo de esta tecnología, este terminal móvil, es fácil capturar eventos, momentos, fotografiar videos, etiquetas, y prácticamente con un solo clic puedes destruir la percepción o la autoimagen que tiene un adolescente en cuestión de minutos. Ya no se necesita de días, meses para acosar a alguien y hacer que esta persona pierda completamente su confianza, solo en cuestión de horas. ¿Por qué? Por la proliferación de la noticia dolosa o maliciosa, o lo que se dice noticia viral, que es de carácter negativo en contra de un adolescente. Y en esta parte recordemos que ellos son netamente frágiles. ¿Y qué es lo que buscan? En este momento, la típica que todos dijimos alguna vez: no nos entienden, no me comprenden, y quiero a alguien que me escucha, eso, me sepa escuchar, que no me juzgue, que no me satanice y que quiera entenderme. Entonces, viene aquí la fachada o la falsa imagen del depredador sexual, en el que finge ser su amigo, finge ser su confidente, adquiere información personal, posterior poco a poco se va ganando la confianza, y dependiendo mucho de los conflictos familiares o dentro del núcleo familiar que se encuentra el adolescente, este va a proporcionar este tipo de información, ya sea por quejas, por peleas o por alguna situación que para su parecer es completamente injusta. Y entre otros aspectos también mencionaremos lo que es el streaming, que consiste en la transmisión en tiempo real del abuso sexual infantil a espectadores en lugares distantes. Ahora, ¿cuál es la problemática de todo esto? Que esto es altamente consumido, es altamente demandado por varios usuarios en distintas partes del globo terráqueo, entonces es algo que difícilmente se va a poder determinar. Ahora bien, para poder entender qué es lo que les motiva a estos depredadores sexuales, qué es lo que les motiva a este tipo de personas que solo buscan autocomplacerse a costa del beneficio, a costa de la integridad de alguien más, es necesario entender algo un poquito general de lo que es psicología criminal. Y es aquella que se encarga de estudiar las aptitudes, los procesos mentales, la personalidad, la motivación del criminal y de su crimen, una parte de la psicología del individuo, y se adentra en la psicología de los grupos sociales o antisociales. Es decir, ¿cuáles son los procesos mentales de una persona que distingue a la otra?
¿Cuál es la diferencia entre un ciudadano de bien de aquel que comete algún tipo de ilícito o algún tipo de delito o infracción penal? ¿Qué es lo que sucede en su cabeza? En términos globales o en términos generales, siempre va a haber algún tipo de medida o algún tipo de filtro que va a determinar o a limitar cierto tipo de comportamientos anómalos o atípicos. Por ejemplo, ¿qué es lo que le detiene a una persona en decir una mentira? ¿Qué es lo que le detiene a una persona en apropiarse de un bien ajeno? ¿O qué es lo que le detiene a una persona para cometer X y acto? En algunos, dependiendo de cuáles eran los cimientos ético-morales o llámese también religiosos, los va a limitar que yo sé que decir mentiras está malo, yo sé que apropiarme de algo que no es mío va en contra de las reglas, o yo sé que si me ven en mi casa con un teléfono que a mí no me compraron, me van a hacer una serie de preguntas, me van a cuestionar y por último me van a terminar sancionando porque va a generar unas preguntas. ¿Cómo así lo conseguiste? ¿Por qué lo conseguiste? Y recordemos la regla de oro. Nadie regala nada a nadie porque le pareció o por el lindo color de sus ojos o por su linda sonrisa. No, siempre va a haber un motivo oculto tras ello. Entonces, padres, si me están escuchando en este momento, si su adolescente tiene objetos que usted jamás le compró o no le dio el dinero, pregunte qué pasó y cuál es su procedencia y ahí vamos a tener cierto tipo de comportamientos que nosotros podemos prevenir para que no se sigan cometiendo y con eso vamos a evitar una desgracia a tiempo posterior. Además, esto también influye en la personalidad. La personalidad es la conjugación de varios factores externos, internos, entre ellos llámese el carácter y el temperamento. Vale hacer un paréntesis acá para poder entender. El carácter es algo que se va moldeando, se va aprendiendo y es modificable por el tiempo, por la edad, por la instrucción formal académica, por la instrucción en valores. Perfecto, entendido en esa materia. Pero el temperamento, esto es hereditario y es involuntario y es controlado por la médula espinal y muchas de las veces si tiene un carácter, como lo decimos coloquialmente o vulgarmente, carácter de aperro, o que le lleva a los diablos por cualquier cosa, eso es algo, un restrago genético. Entonces, véase usted, vea a su pareja o véase un familiar cercano, van a coincidir en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando hay este tipo de temperamentos explosivos? Se va moldeando, se va frenando, con medida de que nosotros vamos dando refuerzos positivos a lo que es al carácter de la persona, del individuo. Pero ¿qué es lo que sucede con un criminal? ¿Qué es lo que sucede con un delincuente? Ellos prácticamente crecieron sin reglas o simplemente buscaron la forma de vulnerar cada tipo de norma, cada tipo de imposición ética que se pudieran encontrar. Entonces, ¿cuál es el deseo? ¿Qué es lo que les motiva en sí? Eh, ¿Cuál es la gratificación inmediata que pueden obtener al momento de engañar a un adolescente, al momento de poder circular pornografía o al momento de obtener ese tipo de absorber esa inocencia y entregarle un trauma a la persona que está pasando por este hecho? Son cuestionamientos que tenemos que hacernos intrínsecamente y con ello vamos a tener una ligera idea de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nos está aconteciendo. Y por lo tanto, consideramos que la psicología criminal, como una ciencia social aplicada que busca resolver problemas complejos, utilizando un método específico y no actúa de forma aislada, ya que pretende establecer los determinantes psicológicos del comportamiento antisocial y delictivo. Con ello, ¿qué quiere decir? Que sus ámbitos de aplicación nos permiten la elaboración de las teorías sobre el conflicto, técnicas específicas de victimización y reacción social, los testimonios de investigación policial y la prevención misma del delito. Ahora, ¿qué es lo que ustedes pueden observar en pantalla? Esto es algo que está en vogue y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. No sé si es que alguna vez pudieron observar o supieron algo sobre este oso, que incluso es utilizado en forma de meme, es utilizado en stickers o alguna situación, o inclusive revisen sus redes sociales, padres, ustedes, estimados compañeros, revisen si es que alguna vez usted nos subió una fotografía
de su adolescente, de su niño, en la playa, en traje de baño, en la piscina. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Por qué? Porque esa fotografía no sabemos quién nos está observando a través de la pantalla de un computador, de un teléfono. Puede utilizar esa fotografía, poner este tipo de sticker. ¿Y qué es lo que dice? Pedobeer Live Kids. Pero vamos a entender de qué se trata esto. Pedobeer es un meme creado en 1996 que se volvió popular a través del tablón de imágenes 4chan. Con su nombre lo sugiere, siendo pedo un diminutivo de pedófilo. Es un oso pedófilo empleado para crear macros humorísticos sobre temas de tabú, como los pedófilos, la pornografía infantil o el lolicón. Usualmente es superpuesto en imágenes que muestran niños, especialmente si estas imágenes pueden ser interpretadas como sexualmente sugestivas, como cuando involucran trajes de baño, ropa interior, concursos de belleza, o cuando están en la playa, o cuando están en las albercas, cuando el niño se agacha y levanta la pelotita. Entonces, todo eso puede ser sugestivo por una mente enferma que trata de distorsionar siempre la realidad. Entonces, ¿cuál de estas personas nosotros hemos podido ver alguna vez? Todos creo que los que hemos navegado algún momento por la web le van a hacer los famosísimos spams, el correo basura, alguna situación, y esto está inmerso. Ahora, también el uso de la pornografía infantil, por lo general, es el uso de material con contenido de abuso sexual infantil. Es para masturbación, satisfacción sexual o por simple gusto al material. Las bromas o memes sobre esta actividad se encuentran como jalarse el ganso o el ganso aprueba esto, haciendo referencia a la masturbación, como lo podemos observar acá. Nosotros podemos, esto inclusive personas pueden tener este contenido en sus perfiles, en sus muros de redes sociales, personas que aparentemente parecen buenas, amigables y pasan completamente desapercibidas, pero no sabemos qué es lo que nosotros está pasando en la cabeza de esta persona en ese momento, o qué comportamiento puede tener. Y si tenemos algún tipo de entendimiento sobre el tema, cómo nosotros podemos prevenir o cómo podemos dar una alerta o simple y llanamente cómo nosotros podemos informar a nuestros adolescentes para que no sean presa fácil de este tipo de comportamientos. Y con ello nos lleva a otro tema importante de estudio y análisis, que es la criminología, y este es el que se encarga del estudio de las conductas antisociales, es decir, el comportamiento humano que va en contra del bien común, el delito como la acción o omisión, considerado por el marco legal de la jurisdicción o del país en el que se encuentren, es decir, cómo se define la conducta de acuerdo a la ley. Y esto de aquí va bastante arraigado dependiendo de las costumbres y de las leyes aprobadas en determinado territorio de parte del globo terráqueo. Por ejemplo, lo que nosotros observamos como una aberración o una abominación, nos pueden catalogar de la misma manera en Oriente. No nos vayamos lejos, en países que tienen conflicto armado, como los países islámicos, en donde, por ejemplo, los derechos de las mujeres es completamente mermado, en donde es completamente lícito que una niña de 13, 10 años, 14 años contraiga nupcias, o sea vendida por parte de la familia por un sujeto de 50, 60 años para que sea abusada. Entonces, en esa legislación es aceptada, pero acá no. Acá estamos completamente abismados con ese tipo de comportamiento y viceversa. Entonces, esa es la necesidad de tener un contraste de qué es lo que podemos encontrar, de cómo podemos vaticinar cierto tipo de protección para nuestros adolescentes, o qué es lo que nosotros podemos hacer para controlar el hoy por hoy, las problemáticas que están emergiendo. Y otro objeto de estudio de la criminalística es el estudio de la conducta desvirtuada y el control social, elementos esenciales no solo para la criminología, sino para la psicología y sociología, que son los factores que permiten determinar la incidencia del comportamiento social. Es decir, lo que les acabo de mencionar, qué es bueno, qué es malo, qué es aceptado, qué es permitido, qué es lo que no se debería hacer. Y ante todo ello, ¿qué es lo que nos da la metodología del perfil o de la perfilación? Tenemos el método inductivo, el método deductivo, y de ello nos describe estos 5 elementos: la escena del crimen, el modus operandi, la firma, el perfil geográfico y la victimología.
Entre ello, la escena del crimen puede darse dentro de nuestros hogares, en nuestras habitaciones o en nuestra sala, cuando nuestro adolescente está ingresando a páginas de contenido sexual. Como estamos alborotados con las hormonas, lastimosamente, no pensamos con la cabeza que está arriba, no pensamos claramente o no podemos dilucidar porque nos falta esa parte de maduración y nos vemos fácilmente expuestos a ciertas amenazas externas y recordando que asumimos el riesgo porque el riesgo es personal. Y muchas las veces asumimos riesgos innecesarios porque no tenemos conocimiento de causa de cuáles son las fatalidades o cuáles son las consecuencias que esto nos va a acarrear mañana más tarde. Ahora, el modus operandi, ¿qué es lo que nos dice? La forma de actuar del delincuente, del, del pedófilo, del fetichista, del perpetrador. ¿Qué es lo que él hace para atraer a este tipo de objeto de estudio que nosotros estamos mencionando en este momento? Pues simple, tenemos un muchacho de 13 a 15 años y en adelante, y yo sé que él está en pleno desarrollo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para incentivar que él me hable? Me creo un perfil falso, una, un adolescente o una adolescente de bien ver, tomo fotografías de contenidos sexual explícito, se le empieza a enviar de forma reservada o un chat secreto, y este muchacho se va a emocionar y va a tratar de corresponder a este tipo de comportamiento, va a sacarse fotos de él, va a hacer videos, va a hacer audios o va a tomar algún tipo de actitud eh, riesgosa para tratar de complacer a esta persona que le está incitando, le está motivando y a su vez se está exponiendo y se está exponiendo. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cómo nosotros podemos controlar? ¿O qué es lo que podríamos hacer o mitigar ante esta situación? Aquí ya va acorde netamente el, la, ¿cómo poder decirlo? La iniciativa del padre, esto vaya el ingenio del padre. Van a haber muchas contraposiciones de aquellos que me imagino que deben de estar psicólogos, van a haber eh, varios colegas que van a contraponer lo que voy a decir en este momento, pero dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la situación o dependiendo de las necesidades en las que nos encontremos, nosotros tenemos que aflojar y dar cierto tipo de libertades, es cierto, pero tenemos que imponer reglas. Y las reglas son necesarias y son estrictas porque no solo sirven para la convivencia familiar dentro del núcleo de la familia, sino que estas son necesarias para la sociedad, para que después no tengan que estar pagando penas condenatorias, para que después no tengan que estar saliendo en medios de prensa reclamando derechos humanos, cuando en realidad su responsabilidad principal fue corregir la conducta desviada en su momento de forma casera dentro del núcleo de la familia para después no tener que padecer ante tribunales, ante sentencias de privación de libertad, en el mejor de los casos, o ante situaciones narcodelictivas en las que se dan ajusticiamientos por mano propia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Dice, ¿existe información? Felicitaciones por el tema. Ya. Ahora, mirando en la génesis de la situación, en un número considerable de casos nos encontramos una víctima que consciente, tácticamente, coopera, conspira o provoca al victimario. Y la víctima es uno de los elementos causales. E imaginemos que, ¿cuál es la situación aquí? Y eso, me corrigen si me equivoco, pero muchos de los adolescentes, incluso adultos, que están cayendo en estas tendencias que la selfie, que la foto, que la ubicación, que los estados, que aquí en el café, aquí tomándome un café, tomándome un break, qué bonito se me ve, o la típica estarle sacando fotografías a todo. En lo que usted, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Antes, hace un par de décadas, ¿qué es lo que sucedía? El delincuente, para poder cometer en contra de su seguridad, tenía un tiempo X prudencial para poder recabar información. ¿Qué quiere decir? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuánto gana? ¿Qué es lo que tiene al interior de su casa? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde estudia? Y todas las personas que le rodean. Para ello, armar un plan estratégico y poder robar o hacer lo que quiera hacer
en ese momento importante. Pero ¿qué sucede? Cuando usted automáticamente publica todo lo que hace y deja de hacer en redes sociales, ya en cuestión de minutos, en cuestión de horas, usted regaló toda esa información, usted mismo está asumiendo una vulnerabilidad. Si me ayudan, por favor, apagando los micrófonos. Ya, usted está asumiendo una vulnerabilidad innecesaria porque está dando esa información. Y muchas de las veces empiezan acá las llamadas extorsivas, porque ya ven que, por ejemplo, Juan Pihuave salió de vacaciones en el autobús escolar y sabemos que del tramo tal a tal ciudad o a la playa se pierde la señal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a llamar y dicen, vea, señor, sí, yo soy profesor de la escuela donde estudia su hijo, tuvimos un accidente, estamos bien, pero necesitamos que salga y le intervenimos o alguna situación o alguna noticia estrepitosa, y al momento de no poder contactarnos inmediatamente con el adolescente o el niño, va a generar una situación de pánico y los niveles de raciocinio y de procesamiento de la información van a caer de tal nivel que usted va simplemente a acceder y hacer todo y cuanto la persona le está diciendo por teléfono sin darle ningún tipo de prueba. Y a esto nos enfrentamos a extorsiones, a chantajes o a simples situaciones bastante complicadas. Si el adulto, siendo adulto, que entre comillas tiene esta formación o esta madurez, cae presa del pánico, imagínense un adolescente que dice, bueno, sígueme pasando más fotografías tuyas o más videos masturbándote o haciendo alguna situación, que si no lo haces, lo voy a postear en el muro de tu colegio, de tu universidad, de tu escuela, y se acabó tu vida. O sabes qué, necesito que me sigas contactando con tus amigas, tus compañeros, con quien sea de esa edad para seguir obteniendo mayor cantidad de material. Y con ello, posteriormente, ¿qué es lo que va a sugerir o va a obligar? Es a encuentros físicos en donde se va a ver completamente vulnerado y ahí es donde todo se va a ir al caer. Ahora, también recordemos que muchas de las víctimas contribuyen a su propia victimización, ya sea por incitar o provocar a los criminales o creando o fomentando una situación propicia para que se pueda dar la comisión de este delito. ¿En qué situación? Ya lo vamos a ver. Lo que vemos en fotografías, lo que se publica, en dónde estamos, lo que posteamos e inclusive aquellos que empiezan a dar cierto tipo de comentarios ante situaciones o noticias de carácter social, en donde empiezan no solo a dar un punto de vista válido, sino empiezan a atacar, a lanzar un montón de veneno, con tal de causar polémica y eso les genera cierto tipo de gratificación. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para controlar este tipo de comportamiento? ¿O qué es lo que yo podría hacer como padre si es que descubro que mi hijo no solo es la víctima, sino que tiene potencial victimario o que genera cierto tipo de acoso o cyberbullying o alguna situación de estas? ¿Qué acciones se pueden hacer o qué podemos controlar o mitigar o cómo podemos cambiar este tipo de conducta? Ahora también, ¿qué es lo que podemos observar? Aquí en pantalla es un resumido de todo. Si pueden, hagan captura de esta pantalla, por favor, estimados colaboradores. Y aquel que reconoce más de uno de estos dos iconos, usted ya sabrá para qué sirve y para qué es. Y los que no, pues hágalo como experimento nada más, no se alarme. Haga una captura de pantalla, verifique si alguna de estas aplicaciones de teléfono se encuentran instalados en los celulares de sus hijos, de sus adolescentes. Mínimo una. ¿Y cuál va a ser la excusa? No, es que es una red social, es que es para conocer gente. Sí, pero ¿qué clase de gente? ¿Y dónde se encuentra? ¿Y qué tipo de fotografías tienes ahí? ¿Y qué es lo que almacena el álbum fotográfico de tu cámara o el álbum fotográfico de tu teléfono? Y si su adolescente, por obvias razones, tiene más de un tipo de bloqueo, aparte que es el bloqueo de pantalla, con patrón, con PIN o con una serie de caracteres alfanuméricos demasiado largos, algo está sucediendo y es algo que no quieren que observen a simple vista. Así que, padres, no se alarmen, pero pregunten. Y cuando pregunten, escuchen la respuesta completa, por más absurda que sea, al menos denles el chance de que se puedan explicar. ¿De acuerdo? Ahora, el rol de la víctima podría tener un efecto motivacional, atrayendo, despertando, induciendo, incitando, tentando, o precipitando que se desencadenen cierto tipo de situaciones poco familiares o poco saludables. Recuerdo yo, entre los varios casos que he tenido que analizar y
los que se ha tenido que investigar, situaciones netamente en donde muchachos de 15, 16 años que hacen amenazas con irse de la casa, que dejan cartitas o papelitos o dejan mensajes extensos para alarmar a los padres en especial, porque no le quiso comprar el último iPhone, porque no le quiso comprar X situación popular o que esté en vogue dentro de su círculo social absurdo, por una necesidad banal. ¿Qué es lo que sucede? Se deprimen fácilmente, o si están, o están eternamente enamorados de la chica del salón y esta no les prestan el mínimo de atención, buscan algún tipo de gente entre comillas de su edad, alguien que les pueda comprender, alguien que esté pasando por circunstancias familiares. Y en todas estas aplicaciones vamos a encontrar de todo tipo, en especial de las que están aquí. Al menos 7 de estas son utilizadas para encuentros sexuales casuales con completos extraños y desconocidos, en donde se lleva cierto tipo de ceremonia o cierto tipo de comportamiento en el que no necesitas ni siquiera hablar. Solo mandas una fotografía tuya de forma sugestiva y la otra te responde, y si hay el feeling, llegan al acuerdo, llegan a un hotel o a una ubicación exacta, y se consuma el acto y se olvidaron y no ha pasado absolutamente nada. Esto será en adultos y es bastante porque estos casos siempre me llegan que me robaron, me drogaron, me alcoholizaron, me estafaron. No se digan adolescentes. Muchas de las veces cuando son víctimas de esto, no dicen nada a nadie por temor a las represalias, por vergüenza, muchas de las veces, o por el que dirán. Además, ¿qué es lo que sugiere este tipo de situaciones? O si se está dando o ya se dio, pues van a haber comportamientos volátiles muy agresivos en el comportamiento, en donde se van a poner siempre a la defensiva, van a estar, se encierran y lloran de la nada o están demasiado sentimentales. Es cierto que están cambiando y que las hormonas les tienen como locos, pero no llegar a ese extremo. Cuando llegamos a ese extremo o tenemos un comportamiento no tradicional, algo está sucediendo y es importante tener cierto tipo de familiaridad, cierto tipo de comunicación y dejar en claro cuál es su posición como padre. Usted lastimosamente no puede ser el mejor amigo de sus hijos, no lo es, ese no es su rol, ese no es su papel, no es su función. Si usted es papá, perfecto, usted tiene que motivar y proteger a su hijo y decirle, vea, si el niño estamos subiendo un árbol y la mamá dice, cuidado, mi hijo, te vas a caer. ¿Qué es lo que dice el papá? A ver, sube un poquito más a ver si llegas. Ese es mi hijo, tranquilo campeón, si te caes, yo te paro. Entonces, ese es un tipo de comunicaciones que se tienen que dar y se tienen que fortalecer o tratar de generar ese vínculo. ¿Y qué es lo que hace el papel de mamá? Pues proteger, dar cariño, entender y mimar. Entonces se complementa. Tanto la figura paterna como la figura materna son importantes. Ahora, ¿cuál es la problemática social que se está dando de los ciertos tipos o subdivisiones de familias en donde solo se encuentra uno de los miembros de los pilares de tanto sea papá o sea mamá por X y motivo? Y muchas las veces distorsionamos la situación de tratar de compensar o cubrir las necesidades básicas materiales, pero descuidamos lastimosamente por el trabajo, por el tiempo, por el estrés, las necesidades emocionales. ¿Y cómo tratamos de mitigar o sobrecompensar ese tipo de situación de comunicación o el sentimiento filial? Pues con objetos. Y con ello vamos a desencadenar un cínico, una persona cínica, que solo va a utilizar cierto tipo de chantaje emocional para obtener cierto tipo de objetos, y esto va a programarse en su cabeza y cuando sea un adulto, pues va a cometer cierto tipo de situaciones poco apropiadas para poder seguir disfrutando de estos beneficios de una u otra manera. Por ello es necesario tener límites, por eso es necesario tener cierto tipo de control, no ser asfixiantes, no ser castrosos, pero sí ser comunicativos y ser muy claros y enfáticos en qué es lo que usted puede hacer, hasta qué edad puede hacerlo y qué es lo que no tiene que hacer. Por ejemplo, el adolescente dice, no, ¿sabe qué? Yo cuido a mi hijo, no, a mi muchacho no dejo que salga y le permito que se reúna en casa con sus amigos, ponga música, haga lo que tenga que hacer. Perfecto, está bien. Yo le felicito y le aplaudo, pero también ponga límite. ¿Qué quiere decir? El derecho de una persona termina cuando inicia el derecho de la otra.
Es decir, usted tiene derecho a descansar, a festejar, a hacer cualquier situación dentro de su hogar. Perfecto, nadie le critica eso. Pero cuando sugiere que se está pasando del exceso, se está saltando de la raya, cuando empieza a incomodar al resto, cuando empieza a incomodar a la familia, a los vecinos. Es decir, si usted está está en una reunión, está en una fiesta, perfecto, bueno, en horario de Ecuador estoy hablando, un horario normal, prudente, puede ser hasta medianoche, una de la madrugada, perfecto. Pero si se va 2, 3, 4, 5, o se amanece de claro a claro, con la música, gritando y relajando, no, es usted ya está violentando el derecho de la otra persona que pueda descansar. Y ningún derecho está encima del otro, simple y llanamente tiene que respetar y tiene que saber hasta dónde puede llegar. Entonces, eso es necesario que se termine dentro de la casa para que no tengan conflictos después con los agentes o los entes reguladores de control social. Y también, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Hay oportunidades que están estrechamente vinculadas a las características de los objetivos potenciales, a las personas, a los hogares, a las empresas y a las actividades en el comportamiento de estos objetivos. ¿Qué quiere decir? Que todo se va a dar por más cauto que usted sea, por más seguridad que usted ponga, por más control parental que ponga en el televisor, en el telecable, en el internet, siempre se va a ver una forma de vulnerar eso. Siempre va a haber. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer como padre para mitigar este factor? Pues poner cierto tipo de comportamientos muy, muy exactos. Revisar de forma discreta el historial. Preguntar, no acusar. Ojo, hay una gran diferencia entre preguntar y acusar. En especial si tenemos adolescentes que son netamente emocionales, esto puede desencadenar un drama innecesario. También entender que los factores de riesgo, particularmente los relacionados con las características sociodemográficas como la edad, el género, las horas de residencia, la ausencia de vigilancia, la presencia de alcohol y otro tipo de factores, van a incidir a que se cometa cierto tipo de comportamiento delictual contra nosotros o en el entorno, y qué es lo que puede suceder o puede acarrear con todo ello. Además, tenemos que hay delincuentes motivados, y estos incluso los no profesionales, no eligen a sus víctimas y a sus objetivos no al azar, sino que seleccionan a sus objetivos de acuerdo con los criterios específicos. Entonces, ¿qué sé yo? Quiero sacar el pago, quiero obtener cierto tipo de fotografías, o que XY personas se acerque a mí, pues, yo, ¿qué es lo que veo? Veo que esta persona se comporta, bueno, le gusta el deporte, o le gustan las bicicletas, o le gustan las motos, el anime, o los juegos de streaming, o alguna situación, y por ahí van a atacar. O sea, no necesariamente van a ser de otra forma externa, no. Simplemente dentro de su zona de confort va a poder adquirir esa información que necesita. ¿Y qué es lo que yo como padre puedo hacer? Pues converse, explíquele y enséñele lo que hoy les estoy diciendo. Pues no hay mayor herramienta para poder prevenir algo que estar legalmente informado. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer ante el cometimiento de este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como víctima si es que me están acosando, si es que me están pidiendo fotografías, si me están pidiendo videos, o si ya los mandé y me están amenazando que sí, que los van a publicar, que van a destruir mi vida académica, mi vida social, mi vida laboral o alguna situación? Pues tiene que comprender que no, nada es lo suficiente malo como para que te satanicen de esa manera, y no es nada que tú no puedas solucionar posterior. Y esto implica un juego completo de los factores que habíamos mencionado anteriormente. ¿Cómo va a reaccionar la familia? ¿Si lo va a apoyar, o si lo va a criticar, o lo va a satanizar, o le va a decir, viste, yo te dije no lo hicieras y lo hiciste, y la casita? No. Entonces hay cosas y cosas, y aquí vienen el juego y los roles de papá y mamá. Tranquilo, mijo, te equivocaste, no pasa nada. Para eso está tu mamá y tu papá. Nosotros te queremos, te apoyamos. Esto, lo que hiciste no estuvo bien. Entiende eso. Pero sin embargo, vamos a apoyarte y vamos a hacer que esto se pare, se frene. Presentando la debida denuncia del caso. Dando las facilidades a los agentes, tanto de la policía científica, criminalística, policía, o a la entidad que sea reconocida gubernamentalmente, para que pueda acceder a esta información. Y ojo, tener en cuenta que las autoridades o los entes de control social no están para satanizar a nadie, estamos para ayudar
a las víctimas a que tengan una reparación integral del derecho vulnerado. Entonces, esto va a generar cierto tipo de estatus de confianza que, ¿cuál es el término? Bueno, que tenemos que evitar. O sea, ¿qué tipo de comportamientos vamos a hacer? ¿Qué comportamientos vamos a tratar de mitigar? ¿Y qué otras cosas que están englobadas en tema y respecto de seguridad podemos hacer para mejorar este estatus o a la víctima? ¿Cómo podemos ayudarlo de una forma oportuna e integral? Y llámese, aquella persona, por más fuerte que sea, por más personalidad o por más ego que tenga elevado, siempre va a necesitar el apoyo, ya sea emocional, psicológico, de un profesional o del mismo núcleo familiar. Además, recordando que las conductas peligrosas son ciertos comportamientos tales como la provocación. Estos aumentan el riesgo de victimización violenta, mientras que otras conductas como negligencia y descuido aumentan las posibilidades de victimización patrimonial. La exposición a posibles infractores y a situaciones y entornos de alto riesgo aumentan el riesgo de victimización delictiva. Entonces, Entonces, estimados, voy a dar paso a las preguntas. Buenas tardes, estimado. Tengo una pregunta. Dice, ¿cuál es su criterio respecto a que este tipo de delitos sean vistos desde la perspectiva del derecho penal enemigo? A su vez, ¿cree que deberían ser analizados con un enfoque de derecho para el victimario también? Verán, aquí tenemos colaboradores de distintos países, dependiendo, por ejemplo, el modelo del derecho penal para Iberoamérica, nos determina cierto tipo de conductas o cierto tipo de situaciones que se pueden dar o pueden ser punibles, pero depende mucho de la legislación del país o del territorio o del estado en el que se encuentren, si estos son reconocidos o si estos son, tienen algún tipo de personalidad jurídica. Por lo general, en el derecho penal, pueden estar tipificados o no los ciberdelitos, pero sí en la mayor parte de legislaciones está condenado el tráfico, la pornografía, la prostitución forzada, el tráfico, lo que se conoce como trata de blancas. Entonces, habría que englobar este tipo de terminologías y estudiar más que todo el derecho penal del sector en el que se encuentren habitando para poder evitar este tipo de situaciones. Ahora, ¿cuál es la problemática que está hoy por hoy dando cierto tipo de situaciones de qué hablar? Estamos hablando y se escucha bastante de derechos humanos, pero más se encargan de garantizar el derecho del victimario, del delincuente, del infractor, del que tiene antecedentes, para que no se lo vulneren en el debido proceso penal. Pero no regresan a ver el daño de la víctima, de que si fue o no atendida en su debido momento, y qué garantías nosotros tenemos de que esa persona que fue vulnerada no genere cierto tipo de resentimiento social y pueda cometer mañana más tarde en contra de la misma sociedad. Porque ha habido muchos casos de violadores, que es lo que dicen al momento de que se les interroga. No, es que yo le violé porque a mí de chiquito me violaron y ya. O sea, y ese es el justificativo que se da. Entonces, ahí tenemos que tener bastante en cuenta, y esto ya es más que todo una situación de políticas públicas que se tienen que crear y tienen que ir acorde y tienen que estar en armonía, nunca en contraposición del derecho, pero recordemos, ¿cuáles priman más? ¿El derecho de los delincuentes que van a ser sentenciados, que pobrecitos? ¿O el derecho de las víctimas que sufrieron este tipo de agresión? Entonces, es una cuestión de balanza y en contexto de qué es lo que nosotros podemos reclamar. Por ejemplo, pude observar en diferentes redes sociales que había el supuesto lenguaje inclusivo. Reclamaban por situaciones netamente absurdas, cuando pudieron haber utilizado todos esos elementos para reclamar por los derechos de aquellos que fueron vulnerados y no fueron reconocidos, no fueron restituidos o no fueron tratados adecuada y debidamente. Y siguiente pregunta, dice Claudia. ¿Cuál es la app más recomendable para el rastreo? ¿Qué dice? Para el rastreo del menor cuando sale con sus pares adolescentes. Bueno, ¿qué es lo que puede hacer? Si sale con un smartphone, puede decir, hay una parte en WhatsApp, enviar ubicación en tiempo real. Le guste o no, que lo active y se lo envíe. Puede usted rastrear. O si no, dependiendo si utiliza iOS, un iPhone,
tiene las opciones en la configuración para que usted pueda localizar ese equipo. Entonces ya son cuestiones de iniciativa de cada quien. Dice, cuando dejan en libertad a pedófilos les pueden pulsera magnética de rastreo y así evitar lugares donde asisten menores si no está creado el sistema, ¿por qué no se hace? Porque, a ver, estamos en situaciones bastante conflictivas, en donde las políticas públicas están en contraposición de la ley, de los mandatos, y más que todo no fueron creadas pensando en el beneficio de todos los ciudadanos, sino solo grupos especiales. Por ejemplo, en Estados Unidos, los ofensores sexuales o los agresores sexuales, por ley, al lugar al que ellos lleguen, tienen que tocar la puerta de los vecinos a tantas manzanas a la cuadra y decir, bueno, yo soy fulano de tal, fui sentenciado por tal situación y este es mi domicilio. O inclusive usted en bienes raíces, en Estados Unidos, usted ingresa a la página, verifica ofensores sexuales que están cerca de su lugar de residencia, puede o no aumentar la plusvalía de ese sector, e inclusive ellos tienen una prohibición de vivir cerca de lugares académicos como escuelas, universidades o alguna situación. Pero eso es en Estados Unidos. Ahora, en otros países de Latinoamérica, en especial aquí en Ecuador, eso no hay. Lastimosamente no hay, porque es demasiado garantista de los derechos de los delincuentes, que es lo que dicen, no les pueden enfocar ni siquiera al rostro directamente, porque eso sería tentar para decir, no, es que no, usted no puede enfocarle ni puede publicarle porque eso es violación a la intimidad y usted se va preso, cuando en realidad deberían decir, conoce a este ciudadano, fue detenido por estas situaciones, si usted fue víctima de algún tipo de agresión o delitos de tales características, acérquese y denuncie. Esa sería la idea, eso sería lo ideal, o sería una parte utópica, pero como les dije anteriormente, mientras no haya armonía entre lo que se dice y lo que se hace acorde a la materia de legislación, vamos a estar ahondando en lo mismo. Bueno, esto creo que es todo y cuanto puedo mencionar en acorde a mi intervención. ¿Alguien más que quiera preguntar o alguien más que quiera dar su punto de vista, alguna experiencia? Estamos prestos para colaborar, y si no es así, pues ha sido un placer enorme poder compartir con ustedes. Ronnie, bueno, antes que nada, realmente una joya la presentación, realmente excelente. Excelente, un tema que yo como padre de adolescente, y creo la mayoría por ahí de los que estamos presentes, nos atañe de forma directa, ¿no? Y bueno, y hablar con el adolescente permanentemente, y estar muy pendiente siempre. Y creo que por ahí hasta hemos perdido, y lo sabemos hablar con Francisco, mi hermano que disertó hace un rato, que ya estos aparatitos han quitado un poco más la sensibilización y la sociabilización que debemos tener, ¿no? Y creemos que todo se soluciona en base a esto y mandando mensajes, y en realidad nunca debemos perder ese contacto permanente social. De hecho, somos seres sociales, indudablemente. Te quería comentar porque eso entra en un circuito, ¿no? En un circuito negativo cuando un adolescente está sufriendo algún tipo de acoso, en el tema que vos comentabas, de las fotos y demás. Che, mándame más fotos, haceme el contacto con tus amigos, si no yo las voy a publicar, si no yo lo voy a poner en el colegio, te hago en redes sociales. Eso en algún momento tiene que tener un fin, o sea, hay que darle un corte a ese circuito. El adolescente se tiene que acercar a hablar, a manifestar eso, porque si no es un círculo vicioso que no termina nunca, ¿no? Claro, por ejemplo, lastimosamente, tengo que decir que tuve varios casos, no solo unos cuantos, sino decenas de situaciones similares, en las que muchas las veces, inclusive los mismos adolescentes, por tratar de desvincular, romper ese nexo con este delincuente, no hay otra palabra, ellos mismos terminan participando y facilitando el aspecto de que esto se siga manteniendo. Y lo que decía alguno de mis colegas y estimado profesor, decía, muchas las veces esto nos acerca, pero lo que nos acerca al mismo tiempo nos aleja. ¿Y qué es lo que sucede? Estamos en la mesa, en la cena, todo el mundo está sentado, en el mejor de los casos, compartiendo el mismo espacio físico, pero cada quien está con la mente en otro lado. Cada quien está en su teléfono, el otro está en juegos, el otro está en alguna situación. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Una alternativa y un bálsamo, porque no es cura completa, un bálsamo para poder mitigar esto. Estimados padres, pongan, como les dije, pongan horarios, sean estrictos al cumplimiento de las determinadas reglas. Por ejemplo,
La hora de la cena, la hora del almuerzo, todo mundo se sienta a la mesa y todos apagan los teléfonos. Y después de terminar de comer, nos quedamos en la mesa 10 minutos conversando y preguntando qué es lo que le sucedió a cada uno en el día. Y si no habla, pues nos quedamos ahí sentados hasta que más que sea se mande un cuento, un chiste, lo que sea. Y eso al principio va a ser lo más difícil, lo más vergonzoso, lo más complicado del mundo. Les va a parecer algo inclusive absurdo, pero cuando lo apliquen y posterior, ustedes pueden observar el cambio, me sabrán dar o no la razón. Ahora, ¿cuál es la otra situación? Ya sabemos que por cuestión pandemia, por cuestiones académicas, tuvieron que conectarse en tablets, en laptops, en celulares para recibir clases. Perfecto. Padres, a los niños dejen ser niños. Si él ya terminó las clases, pues retire el dispositivo y mi hijo más que sea, póngase a dibujar o póngase a colorear. Pero que haga algo, que desarrolle la imaginación, no cuarte su imaginación, no cuarte esa capacidad creativa que tiene. Porque si no logra imaginar escenarios en los que es el superhéroe, o el que es el bombero o es el policía y rescata a los peluches o alguna situación, no va a poder generar empatía. Porque los teléfonos, lastimosamente, nos quitan la imaginación, en especial a un niño, no le haga ese daño. Porque no, es que si yo le quito el teléfono, mi hijo llora, y solo cuando le doy el teléfono se queda callado. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el control? Alguna vez escuché a algún colega psicólogo que decía, negociemos. No, imposible. Usted no puede negociar, porque si es mal negociador, lo perdió todo. ¿Qué es lo que sí puede hacer? Es ceder y dar privilegios en ciertos tipos de comportamientos o en cierto tipo de momentos. Eso sí, pero usted no puede negociar con su hijo. Decir, no, es que yo me voy y si no me voy, me boto por la ventana, pues bótate. No es que si es que no me dejas salir a la fiesta, me voy a cortar las venas, pues hágalo. Son situaciones en que nuestros hijos, nuestros adolescentes nos van a tomar la medida y van a ver, eso recuerden bien, les van a medir hasta dónde pueden ellos llegar. ¿Sí? Si usted ya da un punto, un límite y no puede pasarse, perfecto, va a tener cierto tipo de control y con ello va a tener cierto tipo de facilidad para poder conversar y exponer qué es lo que sucede. Pero si nosotros somos demasiado permisivos, la casita. Tal vez en casa no pase alguna situación mayor, pero en la calle, en el colegio, en el instituto o en alguna otra situación va a haber problemas, porque no va a saber respetar límites y los límites son necesarios para no incurrir en las invasiones y mucho menos generar daños a una tercera persona. ¿Y qué es lo que sucede? Dependiendo del lugar, dependiendo de las circunstancias, dependiendo inclusive de la idiosincrasia del sitio, qué cosas nosotros tenemos que reconocer, qué otras cosas tenemos que felicitar, otras cosas corregir y otras simplemente no satanizar. ¿Qué podemos hacer? Un ejemplo claro, el niño está jugando dentro de la casa o alguna situación con el balón, tumba un jarrón, alguna cosa, lo dañó, lo destruyó. Ya listo. ¿Qué es lo que podemos actuar? Hacer entender cuál fue su acto, reprender el acto, no la persona, y hacer que de alguna forma corrija el daño causado. Es decir, si usted jugando rompió la ventana de la vecina, usted no tiene que salir corriendo. Usted tiene que ir con todas las de ley. Vaya con su mamá, vaya con su papá, golpee la puerta, vecino, mi hijo estaba jugando, le rompió la ventana. ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto al vecino? Sí, vecino, lo siento mucho, yo voy a ser más cuidadoso en alguna situación. Lógicamente el padre tiene que arreglar o pagar el daño de reparación. Y ahí nosotros generamos sociedad, generamos comunidad, generamos buenos ciudadanos que pueden solucionar conflictos, hablando, reconociendo su responsabilidad de los actos ocasionados, y con ello ya damos una programación neurolingüística de que todo se puede solucionar siempre y cuando hablemos y tengamos quien nos respalde. En este caso, papá, mamá. Pero si usted dice, no, es que son niños, déjenlo ser, y esas son las cosas que sí, por último yo lo pago. No, fatal, no. Tengamos muchísimo cuidado con ello. Ahora, ¿qué es la otra situación que podemos hacer?
Mi hijo tiene 14, 15 años y está, pero más caliente que radiador no hay. ¿Qué puedo hacer yo? Pues, para el caso de los varones, vea sí o sí una liga deportiva, alguna situación de alto impacto, si es que si puede judo, si puede karate o si puede algún extremo, atletismo, lo que sea, algo donde pueda desfogar todas esas hormonas, porque literal, lo que se dice vulgarmente está con la hormona alborotada, no va a pensar con la cabeza de arriba, sino con la que sabemos. Entonces, haga que se canse, haga que participe, que bote todas esas toxinas, que pueda asimilarlo de mejor manera, motívelo, si es que es bueno en algún instrumento, en algún deporte, motívelo. Esté presente, aunque usted no crea. Si usted va a los partidos de entrenamiento, por más aburridos que sean, si usted está presente y dice, vea, mijo, ese es mi hijo, lo apoyo, eso va a generar una situación psicológica, dice, es confiable, mi papá siempre va a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Yo también tengo que estar presente para mis hermanos, para mis hermanas, y eso le va a dar va a generar un referente de figura paterna filial. E inclusive, invítelos a participar de vez en cuando en su trabajo y decir, mira, mi trabajo es así, quiero que lo veas, conozcas. Si te gusta, pues yo te puedo enseñar. Y si no, comprende que tal vez yo estoy en un trabajo que no me gusta, que no me pagan lo suficiente, que tengo que trabajar horas extra, pero yo lo hago por amor a ustedes para que tengan comodidad y generen empatía. Que no los vean como fuentes de dinero o cajeros automáticos, o que ustedes tienen la obligación de comprar las cosas último modelo o los más costosos para cumplir una expectativa banal, que solo es moda momentánea, que ni siquiera le va a durar un par de años, no, sino meses inclusive. No nos vayamos lejos. Lanzamiento del nuevo iPhone 12 Pro, y ahora ya está el 13, entonces ya están que el desmadre porque quieren cambiar nuevo teléfono, que quieren cambiar el carro o alguna situación de ellas. Entonces, ustedes mismos no sean víctimas de sus propios actos y generen esa parte de empatía. Decir, mira, yo hago esto por ustedes. Yo trabajo, gano esto en base a mi trabajo, mi esfuerzo, para darles un nombre, una situación de que no tengan del cual avergonzarse. Y este es nuestro desarrollo y esto vive orgulloso, que tal vez no tengamos todos los lujos del mundo. No vivas de la expectativa de la pantalla, no vivas de la expectativa de los influencers, vive tu momento. Sabe, aprende a ganarte las cosas como es y tal cual. Perfecto. Padre, madre de familia. Una recomendación, y si me está escuchando algún adolescente me va a odiar, no regale las cosas. Haga que se las ganen. Y hagan entender que las cosas, por más buenas, por más fáciles que sean, esas son las que más nos van a costar, lo que más sufrimiento nos va a generar. Porque nadie, vuelvo, repito, nadie regala nada a cambio de nada. Pero si usted dice, no, ya da la expectativa, ya programa a su hijo diciendo, no, si yo quiero esto, pues bueno, tengo que mejorar el rendimiento académico, tengo que ayudar en casa, tengo que hacer alguna otra situación. Se está dando motivos de que va a ganar porque va a generar acciones en beneficio no solo de él, obvio, que su trabajo es estudiar, lógico, pero si él estudia y dedica tiempo a su hermano pequeño, dedica tiempo a su primo o a alguien que necesita para enseñarle, ayudarle a entender la clase, eso ya es un plus y eso nosotros tenemos que reconocer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros generamos? Usted lo que tiene se lo gana. Bueno o malo, se lo ganó. Y aquí nosotros damos la reafirmación positiva o negativa. Positiva, mi hijo, sí. ¿Te has esforzado? Sí, perfecto. Usted se lo ha ganado. Tiene todas las de ley. O mi hijo, no, usted se equivocó. Aguántese. Corríjalo y aprenda. A veces algunas son de sal, otras son de dulce, pero lo importante es aprender. Y usted pregunte y cuestione, ¿qué aprendiste respecto a esto? Y si no dan una respuesta convincente, vuélvale a preguntar, vuélvale a insistir, hasta que él se vea forzado en dar algo lógico, algo que sea suficiente y necesario, y con esto va a aprender de que las cosas no son como se las pintan, las personas no siempre son buenas, no siempre son malas, y va a tener cierto tipo de discernimiento. Y yo hasta el día de hoy, ¿qué es lo que digo? Les digo en cuenta propia y en carne propia. Hasta el día de hoy. Si es que alguien me dice, ve, te regalo, no, gracias, discúlpame, ¿cuánto es? ¿Y esto por qué o qué? Porque por mi bonita cara no ha de ser. Porque yo ya sé
que las cosas se las ganan con trabajo, con méritos y con esfuerzo. Necesario y vasto. Ahora, retomando el tema, ¿qué pasa si mi adolescente, lastimosamente, con culpa o sin culpa, se ve víctima de este tipo de situaciones delictivas? Entiéndale. Vean, hijo, usted ya se fue por inexperiencia, porque no le dijeron, porque no supo, o porque andaba demasiado caliente. Está bien. Esta persona tiene más años, tiene mayor malicia, tiene mayor experiencia. No pasa nada. Tú eres mi hijo, yo te voy a responder. Yo te voy a cuidar. Yo voy a reparar esto. Tranquilo, que para eso está su papá, para eso está su mamá. Punto, pare de contar. Y si de ser necesario, llévelo a un psicólogo, no porque esté loco, sino porque se necesita desarrollar o entender cierto tipo de cosas que tal vez nosotros olvidamos con el paso del tiempo o no pudimos aprender a identificar, pero el experto nos va a ayudar o nos va a dar una mejor guía, que no hay mejor inversión la parte preventiva que después la correctiva o tener que lamentar. Entonces, si hay algún tipo de acoso, perfecto, poner la respectiva denuncia en la fiscalía, en la procuraduría, en la policía, o alguien que esté entendido en la materia, que le pueda guiar acorde a la problemática o a la legislación en la que estén hablando, y con ello poder seguir el proceso de investigación acorde y afín. Y necesariamente, cuando esto suceda, por salud mental, tanto del adolescente como el de ustedes, cerrar todo tipo de redes sociales. No dejar que esta persona maliciosa, malintencionada, pueda volver a contactarlo por cualquier otro medio, porque eso va a ser una carga emocional y mental dentro del adolescente que lo va a generar y lo va a frustrar. Y las frustraciones, sí, y las frustraciones se vuelven en traumas y los traumas no superados se vuelven en fobias. Y ahí palmamos. Entonces, muchas de las veces, recuerden, es necesario tener que abrir un poco la herida para poder limpiarla, para sacar todo lo que se contaminó, hacer la desinfección, y eso duele muchísimo en una herida abierta cualquier física. Imagínense en las emocionales, es de igual manera. Pero esto nosotros necesitamos hacerlo con responsabilidad, con intervención de tal vez si se nos sale de las manos porque no hay una guía específica de cómo ser padres, pero sí podemos tener la asesoría de algún experto en el área que obviamente va a cobrar por sus servicios, pero es una inversión que nos va a evitar daños o sufrimientos posteriores. Entonces, eso es en cuanto más he podido tratar con ustedes. ¿Alguien más que quiera compartir algún caso, alguna experiencia? Creo que todavía tenemos 10 minutos, si no me equivoco. Ahí tenés otra pregunta de Molina Ricardo, Ronnie. ¿Se podría agregar lenguaje corporal para identificar alguna situación? Lógico, el lenguaje corporal es netamente necesario, es lo que nosotros podemos averiguar y saber qué es lo que sucede. Pero si dice, por ejemplo, mijo, ¿estás bien? Sí. ¿Estás feliz? Sí. O sea, no hay coherencia de lo que dice con lo que nos demuestra. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser sutiles. Tenemos que ser sutiles, tenemos que ser inteligentes. Utilicen su experiencia con sus hijos. Y lo peor que nosotros podemos hacer como padres, ojo, lo peor que podemos hacer es darnos los laureles de que lo sabemos todo. Olvídate. Con la tecnología tu hijo sabe más que vos, sabe más que yo. Trata de llegar a él de una forma elocuente, en donde puedas estar en su universo de una forma natural, no invasiva. Por ejemplo, interésate un poco en lo que él escucha, en lo que él hace, así no te guste. Oh, mijo, ¿qué música estás escuchando? ¿Qué canción? Así no te gusta y vaya en contra, pues chuta, te aguantas y le escuchas. Y él se va a motivar, y va a tratar de compartirte alguna otra cosa y dice, ¿te gustó esta? Mira esta otra de aquí, o mira esta otra cosa de acá. Todos estamos en esa situación. Todos necesitamos ser reconocidos de una forma consciente o inconsciente. Hasta en la edad adulta necesitamos ser reconocidos por nuestros pares, por nuestros semejantes. No se diga un adolescente que le duele todo, hasta le duele la mera existencia. Que sí, que mi hijo, que
No, es que comer carne es malo y desde hoy en adelante me voy a ser vegetariano. Son las palabras que más han hecho cortocircuito en mi cabeza y qué es lo que he dicho. Bueno, quiere hacerlo, perfecto. Vea su dieta, esto le gusta, listo, tenemos que reemplazar, pero tiene que ser paulatino para que no sea de golpe. O sea, en ese sentido, perfecto. Pero eso ya es cuestión de cada uno de los que estamos aquí presentes. Y los que todavía no son padres, pues viajen un poquito más, convivan con sus sobrinos, sean un poquito más apegados. Y los que ya son padres, pues tratemos de acercarnos a ellos más que sean los juegos de videos. Siéntese un momento a la consola al lado de él, dile y enséñame cuál es el movimiento, o qué personaje es, o qué historia es, y le va a dar cierto tipo de información bastante interesante. Y va a haber un momento en que le va a decir, te cuento que le pasó a un amigo, y le dijeron esto. Entonces, esa es la típica de que el amigo soy yo, y quiero ver cómo tú reaccionas. Entonces, ¿cuál sería la perfecta introducción al, ¿le pasó esto a mi amigo? Pues yo creo que tu amigo tendría que conversar con su papá. Me imagino que debe ser algo complicado, pero yo, como papá de tu amigo, lo apoyaría y le diría esto, le diría aquello. Entonces, usted va a ver en su lenguaje corporal, en esta parte del ceño, se va a relajar o va a fruncir dependiendo de su respuesta. Y siempre, 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 trate de recordar qué era o cómo se sentía estar en sus zapatos, que es importante. En especial ahora en cuanto están más expuestos a la comunicación móvil, usted ya no necesita decir, no me sales de la casa para poderlo proteger o cuidar. Olvídelo. Basta desde la pantalla de un teléfono celular o desde un computador. Y es para eso que ya no pueden tener ese tipo de restricciones y decir, no, es que en mis tiempos no había y yo no sé manejar. Adáptese, pregúntele, dígale que le enseñe, pare de contar y todo va a salir perfectamente. ¿Alguien más? Excelente, Ronnie, realmente al 100%, excelente, comparto al 100%. Muy, muy, muy buena, te voy a decir. Excelente, querido Ronnie. Creo que les llegó a todos. Creo que no hay más preguntas, Ronnie. Si querés dar algunas palabras de cierre, ya cerramos y ya seguimos con don Carlos Ruiz, el último disertante del día. Oh, perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerles de todo corazón su tiempo, la paciencia por escucharme, porque no muchas de las personas tienen la paciencia suficiente para escuchar toda la disertación. Y si llegó algo, llegó algún tipo de mensaje o por cuestiones netamente personales o conflictivas, quieren, a ver, permítame, 593, acabo de compartir mi número de teléfono en pantalla. Si es que alguien tiene algún tipo de duda, alguna aclaración o algo particular que quiera manejarlo, estoy presto para colaborar. Me identifico con ustedes, soy un hombre libre y de buenas costumbres. Reconozco el intelecto, reconozco las luces de aquellos que son más antiguos que mi persona, aquellos maestros que han dado sus ponencias el día de hoy. Agradezco de todo corazón todo y cuanto ustedes nos han compartido y más que todo, estimados colegas, conciudadanos, recuerden que no están solos. Todos tenemos situaciones conflictivas, todos tenemos problemas. Lo importante es saber poder darle una solución y nada es completamente incurable, nada es completamente malo. Todo se puede hacer, todo se puede solucionar o se puede tratar. Si tenemos un problema y tiene solución, perfecto, no nos amarguemos. Si tenemos un problema y no tenemos solución, pues tampoco nos amarguemos porque no se va a solucionar. No le demos ese plus del estrés. Una vez más, muy agradecidos y esperando poder colaborar con ustedes en futuras ocasiones, me despido. Una excelente tarde y doy paso al siguiente ponente. Muchísimas gracias, Ronnie, realmente impecable. De corazón, muchas gracias. Muy, muy buena disertación, excelente tema. Que tengas una excelente jornada también, lo que queda de ella.